¿Listo? Bueno, buen día a todos. En primer lugar, contarles que por disposición del director de ARCA, Juan Paso, y el director de la DGI, Andrés Vázquez, se van a eliminar 695 cargos en la Dirección General Impositiva, creados gran parte de estos cargos durante el gobierno anterior, y es aproximadamente un 27% de la estructura de esta dependencia. Se van a suprimir 33 cargos en la sede central de la DGI y 88 en la subdirección de grandes contribuyentes. Esto es lo más representativo. También se eliminaron 38 receptorías y oficinas de atención, cuyos trámites podían hacerse en un 90% por la web y que casualmente las mismas se abrieron en municipios afines al gobierno anterior, durante el gobierno anterior, como la de Hurlingham, la de Merlo, la de La Matanza, la de José Cepaz, la de Quilmes, la de Florencio Varela y la de Berazategui. Estas van a ser eliminadas. Había casos como el de la localidad de Huinca Renancó, en que las personas con cargo, o sea, cobrando salarios cuantiosos, tenían el tedioso trabajo de atender 2 consultas por día. El promedio de atenciones de los restantes 36 cargos no fue muy superior. Atendieron en promedio 8 consultas por día. Y el promedio está hecho sobre días hábiles, por supuesto. También nos encontramos, voy a tratar de, si funciona, pasárselos para que lo vean y para que todos puedan verlo. Un gimnasio con cintas para correr, bicicletas, máquinas, mancuernas, etcétera. Todo un gimnasio, como podrán ver ahí, equipado, que era utilizado exclusivamente por la cúpula directiva de la extinta FIP por los gobiernos anteriores. Por supuesto que esto también es eliminado y vamos a transformar este tipo de espacios en lugares que sean de mayor utilidad para el organismo, más que para que los funcionarios hagan deporte o hagan gimnasia. La verdad que una verdadera vergüenza. Desde el inicio de la gestión hasta el 31 de marzo se van a efectivizar, o se estuvieron efectivizando y se van a terminar de efectivizar los retiros voluntarios y el resto de las desvinculaciones. Y se va a terminar reduciendo la planta en 2.815 personas. Solo a título de dato de color, desde el año 2001, que no se modificaban estructuras en la extinta FIP, en lo que hoy denominamos ARCA. Cabe destacar que en el marco de la reestructuración que empezó en octubre del año pasado, con el fin de que en la vieja FIP, en la ex AFIP, el titular de la cartera y sus directores dejaran de cobrar la llamada cuenta de jerarquización, por lo que el primero, el titular de la agencia, cobraba más de 30 millones de pesos y los segundos más de 17 millones de pesos. Ustedes recordarán cuando anunciamos esto, ese fue el inicio de toda una reestructuración que teníamos pensada y que seguiremos aplicando de aquí hacia adelante. Por supuesto que, como decimos siempre, la motosierra es infinita y no se detiene. En otro orden de cosas, contarles que Argentina rompió récords históricos en exportación de carne vacuna, luego de superar en 2024 las 935.000 toneladas exportadas. Es la primera vez en 100 años, en un siglo, que se supera la barrera de las 900.000 toneladas. El anterior récord fue de 981.000 toneladas que se había alcanzado en el año 1924, hace exactamente un siglo atrás. El crecimiento del año pasado implica un incremento del 10% del volumen y un 9% en los valores respecto al año anterior, o sea, respecto a 2023. De la producción del 2024,
el 29,4% se exportó a 53 mercados internacionales, 11 más que el año previo, que habían sido 42. Algunos de ellos, de los mercados relevantes donde se ha exportado carne, ha sido China, la Unión Europea, Israel, Estados Unidos y Chile. Todos ellos incrementaron sus compras, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que incrementaron sus compras en un 45%. Además, las exportaciones de cortes congelados en volumen subieron un 10%. Para impulsar aún más, por supuesto, el excelente desempeño del sector, hoy se eliminó la prohibición de exportar ganado en pie, una medida que estaba vigente desde 1973 y que en 50 años a nadie se le ocurrió modificar o nadie quiso modificar. Esta medida va a abrir, por supuesto, nuevos mercados, va a alentar la competencia, va a favorecer el libre mercado. Unos 92 países permiten la exportación de ganado en pie, o sea que si uno toma los países ganaderos, claramente son la gran mayoría las que permiten este tipo de operaciones o de exportaciones. Mientras algunos asfixiaban a la industria de carne con restricciones absolutamente insólitas y conocidas, por supuesto, por todos ustedes, como la prohibición de exportar vacío, asado, matambre y nalga por considerarlos cortes populares, este gobierno trabaja para retirar cada uno de los obstáculos que ahogan las fuerzas productivas. Por otro lado, recordar que hace un año se aprobó la resolución que permitió la llegada de nuevas empresas de telecomunicaciones a la Argentina, como la reconocida Starlink. Desde entonces se instalaron miles de equipos en Argentina y miles de argentinos de localidades alejadas de las grandes ciudades lograron tener conexión a Internet de alta velocidad. Algo impensado bajo la antigua legislación diseñada por la política y los empresarios prebendarios. Este es el beneficio de la libertad de competencia en los rubros de comunicaciones, así que les deseamos que sigan teniendo éxito y en el caso puntual de Starlink que siga avanzando con todos los servicios que pueden brindar aquí en la República Argentina. Por último, contarles que la entidad Republican Action for Argentina, representada por el abogado Fernando Irazú, realizó una presentación el 17 de febrero ante la jueza Presca de la Corte del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, solicitando intervenir en el caso Petersen. El gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, presentó una respuesta en la que reitera su compromiso con que se investiguen los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi. En este sentido, la respuesta expresa también la firme voluntad de este gobierno en colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto, sin que ello implique abandonar sus planteos en el sentido de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los demandantes en este caso. Quien estará a cargo de llevar adelante la estrategia de la defensa argentina en este caso es Juan Ignacio Estampalija, subprocurador del Tesoro de la Nación. Este gobierno ha tenido que asumir la defensa del Estado argentino basado en hechos de los cuales ninguno de sus integrantes ha participado y en una etapa procesal además sumamente avanzada. Frente a esta situación heredada, continuará haciendo todo lo que está a su alcance para buscar alternativas de solución que permitan, a pesar de la enorme dificultad que ello presenta, revertir la sentencia o mitigar su impacto. La República Argentina continuará haciendo uso de su derecho de legítima defensa y agotando instancias judiciales en pos del bienestar de todos los argentinos. Bueno, hasta aquí lo mío, los escucho. ¿Qué tal? Buen día, Manuel. Miguel Nicolich. Hola, Miguel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Manuel? Para Radio Rivadavia. Más allá de que el juez Ariel Lijo consiga su licencia, ¿cuál considera el gobierno que sea el momento oportuno para someter en el Senado el aval para que comience a ejercer sus funciones en el alto tribunal tanto el doctor Ariel Lijo como Manuel García Mansilla? La otra pregunta, si me permitís, es, en el caso de que fuese rechazados
¿el gobierno tiene un plan B? ¿Cuál sería? Y además, ¿es cierto que consideran la posibilidad de que el año próximo, nuevamente por decreto, prolonguen sus funciones? Muchas gracias. Bueno, nosotros lo hemos dicho siempre, la instancia de nombrar jueces en comisión iba a estar siempre sujeta a que entendamos que la justicia podía tener algún tipo de inconveniente en su funcionamiento. Y entendemos también que prácticamente ha pasado un año desde la presentación de los pliegos y que, habiendo pasado todas las instancias necesarias, no se ha logrado que el Senado apruebe efectivamente los pliegos o que le dé curso a los pliegos, lo cual nos apena mucho y entendemos que efectivamente era el momento de nombrarlos en comisión, como ustedes bien saben, en tanto y en cuanto dure el periodo legislativo ordinario. Por lo tanto, el resto del proceso que tenga que seguir en la Cámara de Senadores es un tema que sigue siendo responsabilidad de la Cámara de Senadores, no entendiendo bien las razones, habiendo cumplido con los requisitos técnicos y de idoneidad, que haya ocurrido lo que ocurrió, porque en definitiva no estamos hablando de cuestiones partidarias, estamos hablando de cuestiones técnicas y de idoneidad, quienes o las cuales están cumplidas de sobremanera por ambos. Bueno, de hecho uno de los dos llegó a tener dictamen, así que simplemente es la decisión del presidente de avanzar y de que la justicia sea, en el caso de la Corte Suprema, con la importancia que reviste el máximo tribunal, por supuesto, de tener a todos sus miembros después de, te repito, casi un año sin que esto avance como corresponde en el Senado. Así que veremos cómo se siguen desenvolviendo los hechos. No hay mucho más no hay futurología para hacer acá. O sea, el gobierno apunta directamente a que sea la propia Corte la que determine que ejerzan sus funciones los doctores Lijo y García Mansilla. ¿Pero por qué no irían a hacerlo? En el caso de que no lo apruebe el Senado. Bueno, pero eso, a ver, te repito, los jueces están designados en comisión y esa es la decisión del presidente y es lo que está ocurriendo, digamos. Y se seguirán los pasos legales que se requieran para que esto efectivamente sea así. No hay mucho más para aclarar. Después de, te repito, de un año que el Senado, teniendo pliegos de 2 personas que cumplían con los requisitos técnicos y de idoneidad, no han logrado avanzar. Y por supuesto está dentro de las atribuciones constitucionales del presidente, ¿no? Está de más aclararlo. Jaime. Hola Manuel, ¿cómo estás? Jaime Rosenberg, del Diario de la Nación. Consultarte por la votación de días atrás en las Naciones Unidas, la abstención argentina en la condena a Rusia. Escuchamos las explicaciones del canciller, pero quería saber si hubo alguna comunicación del presidente con su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para transmitirle o informarle el porqué de esa votación, el porqué de esos votos, que claramente perjudica a Ucrania en su pelea con Rusia. Si pensás que las relaciones con Ucrania y con la Unión Europea se resienten por este voto. Y una cosa agregada de otro tema es si nos podés explicar las razones por las que el presidente hace un decreto designando en comisión a Alex Oxenford como embajador en Estados Unidos, tomando en cuenta que su trámite está en el Senado, digamos, está corriendo en el Senado con los plazos del Senado, digamos. Gracias. Estuviste bien aclarando con los plazos del Senado, ¿no? Bueno, no se comunicó con su par ucraniano. Lo que te puedo decir es que nosotros siempre tuvimos como prioridad, en el caso de la invasión de Rusia en Ucrania, la paz por encima de cualquier otra cuestión. Y lo cierto es que nos parecía que la mejor manera de intentar la paz, que hasta ahora no se había logrado, más allá de todos los esfuerzos que se habían hecho, que efectivamente la resolución de Estados Unidos era una oportunidad para intentar avanzar en esta línea y terminar con el dolor de un montón de gente que está sufriendo desde hace mucho tiempo. Así que no es ni más ni menos que eso, y eso no implica absolutamente ningún resentimiento en la relación,
ni con Europa ni con ningún otro país. Fue simplemente eso, digo, no. Pero bueno, no sé si quedó. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdóname. La designación de Oxenford por decreto, en comisión, digamos, tomando en cuenta que, bueno, tiene que ir al Senado, explicar, debería, según los pasos legales, ¿no? Bueno, él, Alec Oxenford ya entiendo que había tenido reuniones con algunos senadores y entiendo también que el presidente, en búsqueda de la celeridad y de que efectivamente en extraordinarias no pudo ser tratado, tengo la enorme. Uno de los grandes placeres fue haberlo conocido bien a Alec Oxenford y la verdad es que cumple con absolutamente no solo todos los requisitos de idoneidad, de capacidad y de trabajo, sino que además es una excelentísima persona. Entiendo que el presidente lo que ha optado es no dilatar más los tiempos y efectivamente acelerar con el proceso que igual ya habíamos anunciado hacía muchos meses también. ¿Cómo estás, Manuel? Pablo Lapuente para Letra P. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Bien. Te quería hacer una consulta también casi a 2 semanas de que se conozca el caso Libra, si ya tienen determinado quién será finalmente el abogado del presidente, si va a ser Mariano Cunio Libarona, como se estimó, se rumoreó en algún inicio, o si será alguien también del estudio de abogados en el que él trabajó. Y déjame hacerte una pregunta también sobre este mismo caso. Hoy se conoció en el boletín oficial la designación de la jefa de gabinete del Ministerio de Justicia al frente de la UTI, que tiene que investigar esto, si les parece suficientes garantías de transparencia que una funcionaria investigue al presidente. Y por otro lado, también ayer se conoció una noticia en el Congreso, una reunión en la que supuestamente se iba a limitar el acceso a la prensa y a los fotógrafos en la Asamblea Legislativa, si esto es así y quién dio la orden. A ver, empiezo por el final. Entiendo que no es así, pero todavía lo cierto es que estamos haciendo las avanzadas, que es el procedimiento habitual que se hace en todas las presencias del presidente, pero bueno, especialmente en una de tamaña envergadura como tiene la apertura de sesiones ordinarias. Simplemente, y para que lo tengas de dato, el año pasado tuve la misma pregunta que me estás haciendo vos, nos acusaron de antidemocráticos y de estar en contra de la prensa y era simplemente que habíamos movido de lugar a los periodistas por una cuestión de protocolo y de seguridad. La verdad es que la respuesta no la tengo porque no está terminada la avanzada y porque no está terminado el diseño del 1 de marzo. Lo que sí está determinado es que va a ser a las 21 horas, pero no hay otra determinación y que por supuesto el presidente y su gabinete va a salir desde Casa Rosada hacia el Congreso, tal como ocurrió el año pasado, pero todavía no hay más detalles, así que a ciencia cierta no puedo responderte tu pregunta, pero entiendo que no va a haber ningún cambio más allá de posiciones o de algún esquema de organización, pero entiendo que no. Si me comprometo a si hay algún cambio con respecto a ese tema específico que entiendo que es de interés de ustedes, se los voy a comunicar. Permitime igual repreguntar si están evaluando todavía, pero si está la posibilidad de que los fotógrafos o la prensa acreditada en el Congreso que intenta cubrir la Asamblea Legislativa sea dispuesta en una suerte de corralito, no tenga la posibilidad de moverse libremente sobre la. Mira, el año pasado entiendo que estaban estaban dispuestos en los balcones, yo la verdad es que no recuerdo, y entiendo que todo funcionó muy bien. No sé si vos recordás que haya ocurrido alguna otra cosa, más allá de esta diferencia con ustedes que surgió por el tema, no con ustedes, sino con algunos medios que se quejaban de la disposición. De igual manera, todo va a estar cubierto, por supuesto, por la transmisión oficial y no debería haber ningún problema en que todos puedan ver y mostrar lo que ocurre el 1 de marzo. Imagínate que nuestro espíritu es el de la libertad y no el de la censura, así que ¿tuvo otra pregunta? Eran 2 consultas respecto al caso Libra. Sí. Uno, ¿quién va a ser el abogado del presidente a 2 semanas de que se conozca Sí, no está definido caso? todavía. Sí. Se había rumoreado en un momento que iba a ser Mariano Cunio Libarona, o si alguien del estudio en el que él trabajó.
la respuesta es que no, pero que no está todavía la definición del abogado, pero sí Mariano Cunio Libarona está, como todo su gabinete, absolutamente confirmado en cada uno de sus lugares. Digo porque hubo muchas versiones, no solo con respecto a Cunio, que se le iba a ir del gobierno, sino con otros funcionarios. Apelo siempre a que cuando haya algún cambio en el gabinete, lo voy a anunciar, por favor no titulen cuestiones que no condicen con nada de la realidad. No lo digo por vos, sino en general. Una última que había quedado, Manuel, permitime leer para no errar en los títulos y en los nombres. Hoy en el boletín oficial designaron a la jefa de gabinete de ministerios en la UTI, si eso le parece cierta garantía de transparencia, teniendo que es una funcionaria designada por este mismo gobierno para investigar un caso que involucra al presidente. Claro, el tema es que no está encargada de investigar el caso. El caso lo investiga la justicia y va a recaudar la información y en tal caso va a colaborar con la justicia, pero no tiene el mote de investigadora, sino de recolectar esa unidad, tiene que recolectar toda la información que crea pertinente o que le soliciten para efectivamente aceitar los mecanismos para que la justicia pueda avanzar rápidamente, que por supuesto es la intención que tenemos todos, ustedes, nosotros y el resto de la ciudadanía. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? Hernán Mundo, de Radio Nacional. Quería preguntarte, profundizar respecto de lo que señalabas sobre lo que espera el gobierno del Senado particularmente. ¿Considera que es un espacio inviable para avanzar en la aprobación de los tanto del juez Lijo como de Manuel García Mansilla? Leo dos frases en ese sentido. Ayer el comunicado del bloque de senadores de Unión por la Patria que indica que esta forma de designación es manifiestamente inconstitucional y conforma una nueva afrenta al sistema republicano, democrático y federal, dice además este comunicado. ¿El comunicado de quién era? El comunicado de los senadores de Unión por la Patria. Y que el presidente comete un ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo y que además pretende la impunidad ante hechos de flagrancia de público conocimiento. Pero más allá de lo que dice Unión por la Patria, también hay senadores del PRO, la senadora Tagliaferri, que dijo que la decisión del Ejecutivo de nombrar por decreto a los nuevos integrantes de la Corte es absolutamente dañina, dice, para el país, y esto genera incertidumbre e inseguridad jurídica. Digo, con estas expresiones de senadores de dos espacios diferentes, ¿el gobierno cree que es posible o considera ya que es una vía inviable la de la aprobación de ambos jueces para integrar la Corte? Y por otro lado, una pregunta de orden internacional, pero que tiene que ver con la Argentina, por supuesto. El gobierno no se ha pronunciado formalmente sobre la salud del Papa. ¿Tiene previsto hacerlo? ¿El presidente tiene previsto comunicarse con los allegados al Papa Francisco? ¿Podemos esperar algo en ese sentido? Gracias. Bueno, a ver, con respecto al comunicado de Unión por la Patria, te hago simplemente una nota al pie. En general, el kirchnerismo, la izquierda, cuando no están en el poder, todo lo que está en el poder es una dictadura y es antidemocrático, pero es una práctica habitual. Pasó con todos los gobiernos donde ellos no eran parte. Así que poco importa efectivamente que ellos nos traten de antidemocráticos o de que atentamos contra la Constitución. Dicho esto, un año estuvo el Senado en posición de resolver este tema y no lo hizo. Y tal vez no hay nada más republicano que efectivamente el Senado de la Nación, porque los jueces los propone el presidente, no los propone el Senado ni sus miembros. Entonces, y te repito, no debería existir otra causal de no aprobación de un pliego si no es por una cuestión estrictamente técnica o estrictamente de idoneidad, ambas cuestiones que cumplen con creces ambos pliegos o ambos jueces. Por lo tanto, es difícil comprender la definición de que tomamos una medida o nos tomamos una atribución inconstitucional o en contra de la Constitución.
cuando fue este mecanismo de nombrar jueces en comisión ha sido utilizado por todo el espectro político, incluso peronistas, que van desde Perón, Alfonsín, Menem o Macri, y que incluso ha sido convalidado el mecanismo por la propia Corte. Así que, bueno, nada, entiendo que son, o entendemos que son cuestiones que solo esgrimen la necesidad de confundir a la gente y de complejizar aún más un tema que no hay nada más, más republicano que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal, o conocido como el máximo tribunal, tenga sus funciones plenas en virtud de que sus miembros estén todos en funciones. Así que la verdad que, te repito, descreemos de la buena, digamos, del fin último de los comunicados. Entendemos que todo ha sido, y ellos lo saben, dentro de la ley, dentro de la Constitución y un mecanismo ya utilizado. Así que todo lo que digan en realidad reviste más cuestiones políticas que cuestiones netamente de los pliegos de los jueces. Y con respecto a... ¿Hay algún tipo de acompañamiento de otros bloques dentro del Senado o la minoría de la Libertad Avanza? No lo sabemos, no lo sabemos. Entendimos que se habían cumplido con todos los pasos, que el tiempo, que la dilatación en la resolución no tenía ningún tipo de sentido y que lo único que hacían era complicar una decisión del presidente en pos de que la justicia siga trabajando de la manera más eficiente posible. No hay mucho más que eso. Salud del Papa, si va a haber una expresión oficial y particularmente del presidente. No, a ver, en principio, tanto el presidente como todos los que formamos parte del gobierno rezamos por él, esperamos una pronta recuperación y nuestro secretario de Cultura están en permanente comunicación con el círculo íntimo del Papa Francisco e incluso han participado aquí en Buenos Aires de algunos encuentros para rezar y para pedir por la salud del Papa. Así que sí, estamos en permanente contacto claramente y te repito, rezamos y el presidente también lo hace por su pronta recuperación. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Eduardo ¿Cuántos son? ¿Cuánto vamos? 5. Hacemos muchas preguntas, pero somos 5. Eduardo Menegazzi para Infobae. La primera consulta... Lo tengo a Pablito que te tapa, pero... Los altos siéntense atrás. Básico. Ahí está. La primera consulta es sobre la postura que ya anunciaron algunos legisladores en el Congreso de la Nación, que dijeron que no van a estar presentes en el inicio de las sesiones ordinarias el sábado que viene. ¿Qué opina el presidente Milei de esta posibilidad? Y la segunda es, ayer hubo un episodio en la ciudad de La Plata, un episodio violento que terminó con la muerte de una nena de 7 años. Los imputados son menores de edad. Si el gobierno va a impulsar este año uno de los proyectos que había anunciado sobre la baja de la imputabilidad de los menores. Gracias. Bueno, te respondo la última pregunta, que es la más concreta. Efectivamente es un tema en agenda, es un tema que la propia ministra Bullrich lo ha dicho y efectivamente es algo en lo que vamos a trabajar. Lo que pasó en La Plata es una aberración más de asesinos que, independientemente de su minoría de edad o de no haber cumplido la mayoría de edad, efectivamente no pueden seguir conviviendo en sociedad matando gente. Perdóname, ¿me repetís la primera pregunta? Sobre la postura que van a adoptar algunos legisladores en las sesiones, en el inicio de las sesiones ordinarias, sí, que dijeron que no van a ir. ¿Quiénes son los que no van a ir? Bueno, hasta ahora lo anunciaron los senadores de Unión por la Patria, pero también hay otros bloques que quizá dijeron que van a enviar una representación o que no van a estar en su totalidad.
en No, la bueno, Asamblea habrá casos, por Legislativa. supuesto, que no podrán estar por cuestiones de compromisos o personales o laborales. Eso, la verdad es que lo desconocemos y, por supuesto, eso puede ocurrir. Ha ocurrido siempre. En el caso de una decisión de no ir, bueno, no sé si reviste en algunos casos, como los que me mencionás vos, algún otro tipo de cuestión. Entiendo que, y en virtud de lo que decía el compañero Menegazzi, bueno, son los mismos que hablan de un gobierno inconstitucional, un gobierno antidemocrático, un gobierno vestido de una dictadura. Me parece que el 1 de marzo es un día que, más allá que, por supuesto, entendemos que especialmente durante el gobierno anterior, perdió valor porque lamentablemente la voz o la palabra del expresidente Alberto Fernández, a medida que iba pasando el tiempo, perdía cada vez más valor, pero para nosotros el 1 de marzo es un evento que reviste suma importancia institucional y suma importancia republicana. Si dentro de los casos que me mencionás escapa la fuerza mayor y escapa cuestiones de índole personal, bueno, por supuesto que nos parece que deberían rever su posición. Última pregunta. Buenos días, portavoz. Ana Delicado Palacios, corresponsal Buenas. de la agencia Sputnik. Bien, gracias. Tengo un par de preguntas, si es posible. La primera tiene que ver de nuevo con la abstención de Argentina en la Asamblea General de la ONU respecto a la propuesta de Ucrania. Le quería preguntar cómo aporta esa postura a la paz cuando la propuesta era presentada por Ucrania y se llamaba justamente promoción de una paz general justa y duradera, y dado que el presidente, ante el mismo órgano de la Asamblea General de Naciones Unidas, había anunciado el fin de la neutralidad argentina. Relacionado con esto, Trump ha definido a Zelensky como dictador sin elecciones y también dijo el viernes que Ucrania no recuperaría el terreno perdido. Me gustaría saber la opinión del presidente al respecto. Y dos muy cortitas. La primera es si el presidente piensa asistir al acto de asunción del presidente electo de Uruguay, que es este sábado, pero es se celebra horas antes de la celebración del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, por si diera tiempo. Y la segunda es si, dado el impacto internacional que ha tenido el caso Libra y la polémica que se generó a partir de la aparición del presidente con Jonathan Viale en TN, si en algún momento el presidente, y dado que dijo que no tenía nada que esconder, piensa brindar alguna conferencia de prensa con periodistas, dado que además ya ha pasado más de un año desde que asumió el cargo. Gracias. Perdóname, la última frase, que hace más de un año. Que asumió su cargo, si piensa dar alguna conferencia de prensa alguna vez el presidente. Ok. Bueno, vamos recapitulando. Un poco la respuesta de la posición con respecto a la votación y a la ONU y a qué es nuestra opinión sobre el conflicto bélico, ya la di. Entendíamos que no se había logrado demasiado o no se había logrado nada hasta aquí, y entendíamos que apoyar esta resolución, más allá de que tenés bien en claro nuestro alineamiento con Estados Unidos y con Israel, entendíamos que era darle una chance a la paz. Así lo analizó el presidente y así tomó la determinación de que efectivamente Argentina apoye la resolución o el texto de Estados Unidos. Con respecto a... Por lo tanto, no hay un cambio de posición, eso tiene que quedar claro. Simplemente apostamos a un nuevo paso en virtud de poner como prioridad lo cual siempre hicimos, pero entendimos que hasta acá no se lograron resultados, que es efectivamente bregar por la paz de los pueblos. Lo que me planteás en el caso de las declaraciones de Trump corren por cuenta del presidente Trump. El presidente de la Nación jamás opina sobre declaraciones que hacen otros presidentes, sea Trump o sea cualquier otro, a excepción de que efectivamente sea una opinión propia del presidente Milei. Con respecto a las conferencias de prensa, el presidente deposita en sus funcionarios y particularmente en mí su representación ante la prensa. Si él en el futuro va o no a hacer algún formato, digamos, de conferencia de prensa,
Es probable que haya una conferencia de prensa más adelante, pero eso se los voy a anunciar más adelante. Pero no, por el momento no hay nada planteado en esa línea, pero porque te repito, los que representamos al presidente, que somos su gabinete, y puntualmente yo, en términos de lo que él piensa o lo que él quiere transmitir, está cumplido con creces, con el mayor de los respetos y con la mayor participación que podemos darle a la prensa. Así que en definitiva no nos importa tanto la prensa, sino nos importan ustedes como vehículo para que la gente esté enterada de los actos de gobierno. Así que me parece que no hay nada para cuestionar en términos de información y en términos de lo que piensa el presidente y de la comunicación de esas cuestiones. Perdón, portavoz, es que sigo sin entender por qué el documento presentado por Ucrania no aportaba a la paz cuando lo llevaba en el título, y también en la resolución se habla justamente de la retirada de las tropas rusas. Porque te repito, porque nosotros en el llamado a la paz entendíamos que la resolución de Estados Unidos tenía un condimento de de que Estados Unidos no estaba involucrado directamente en el conflicto y Ucrania claramente sí. Entonces simplemente nos pareció más oportuno en este momento votar por esta resolución. No hay mucho más que eso para aclarar. Pero Estados Unidos aportó financieramente a Ucrania, o sea que sí que estaba involucrada en el conflicto. Sí, también, pero no era parte de la guerra. En todo caso, esta decisión va a poder modificar a futuro las relaciones entre Argentina y Rusia. Bueno, es lo que me preguntó tu compañero. No vemos que esta definición tenga ningún tipo de implicancia en ninguna de las relaciones que Argentina tiene con el resto del mundo. No, para nada. Bueno, gracias. Solo una aclaración que les quería hacer. Ayer hubo por un compañero de ustedes, Fabián Wallman, hizo una referencia y lo digo porque es un tema muy importante para nosotros, el poner en valor a los veteranos de guerra. Hizo una mención sobre una bandera que habíamos quitado del patio Malvinas, solamente para aclararle a él y a todos los que, por supuesto, les quedó alguna duda. Bueno, esta bandera se vincula no con la guerra de Malvinas en sí, ahí está Fabián. Traje, para aclarar de dónde estoy leyendo, el informe del museo, donde aclara todas las circunstancias y me gustaría compartirla con ustedes. Te repito, no porque lo hayas expuesto vos, sino porque me parece que es un caso que amerita la explicación. Esta bandera se vincula al operativo Cóndor, que fue una acción armada llevada a cabo los días 28 y 29 de septiembre del año 1966 por un grupo de argentinos que tomaron un avión de aerolíneas argentinas que viajaba de Buenos Aires a Río Gallegos, forzaron su aterrizaje o desviaron su rumbo hacia las Islas Malvinas, habitadas por el Reino Unido. Una vez allí, los argentinos izaron 7 banderas. Tomaron como rehenes a algunos isleños, exigieron al gobernador que reconozcan a las islas como argentinas, y una de esas 7 banderas fue la que llegó a la dependencia del gobierno el 2 de abril del 2014, y fue colocada en el patio, que de hecho se denomina Patio Malvinas desde ese momento, fue colocada allí. Esta no es la primera vez que la bandera se retira para tareas de conservación. De hecho, durante el periodo de pandemia, el mismo Museo de Casa Rosada que me prepara este informe, solicitó que se ponga a resguardo esa bandera y efectivamente el 17 de marzo de 2020, entrando en lo que después fue el decreto de la cuarentena, se efectivizó el retiro de la bandera. Durante este periodo, el museo tuvo la bandera en guarda, procedió a las tareas de acondicionamiento, ya que luego de 6 años, o sea, de 2014 a 2020, de temperatura y humedad relativa, ocasionaron graves deterioros en las banderas.
en la bandera, que deterioro que el informe después, por supuesto, se los paso, porque tiene las fotos de cómo estaba el estado de la bandera en ese momento. Y además, bueno, de la documentación que acompañaba a la bandera, que también, por supuesto, estaba muy deteriorada. No hay, bueno, y ahora vuelve a ocurrir lo mismo. Les leo, y no los aburro más, les prometo, el anexo del informe con específicamente el informe técnico. La bandera presentaba numerosos deterioros, roturas, decoloración, faltantes, deshilachados, suciedad general, así como dobleces que se efectuaron al adaptar el tamaño del textil a la vitrina donde estaba. Por otro lado, había un documento que acompañaba la bandera. Se encontraba con un alto grado de deterioro como rigidez, faltantes, rajaduras, decoloración, etc. Todos estos fueron producidos, según el análisis que hizo el propio museo, por la sobreexposición a la luz solar directa, cambios de temperatura y por la fuerza que realiza el textil al exponerse de forma vertical como estaba o como estuvo parte del tiempo allí en el patio Malvinas. Bueno, les decía, el documento que acompañaba a la bandera está en un estado desfavorable, presentando roturas, rigidez, oxidación, y este se encontraba sujeto mediante ganchos metálicos al textil, lo que eso implica un grado de deterioro incluso mayor. Y bueno, efectivamente el museo toma la decisión de retirar la bandera por considerar que el daño podía llegar a ser irreversible. Bueno, en el mismo documento, no se los voy a leer para no seguirlos aburriendo, después el análisis se los puede acercar. Está el proceso que se le va a realizar a la bandera y, bueno, nada. La bandera después se estimará si, por cuestiones propias del patio Malvinas y de la intemperie, o que le da el sol directo en realidad, que es lo que más remarca el informe técnico, si efectivamente la bandera debe seguir estando ahí o no. Eso es una evaluación que hará el propio museo y no directamente nosotros. Solamente una aclaración más y con esto termino. El puerto Stanley, al que Fabián hace referencia en su tuit, se llama Puerto Argentino, en consonancia con nuestro reclamo por la soberanía de las islas. Bueno, sugerimos a todos que, como es un tema que todos defendemos la soberanía de las islas, que efectivamente se hagan cuando uno nombra cuestiones, se haga con propiedad. Muchísimas gracias.